Imaginen a una mujer de 84 años siendo arrastrada de su propia cama en medio de la noche, obligada a firmar un montón de papeles bajo la amenaza de ser internada en un asilo. Todo esto, mientras sus propios hijos, aquellos a quienes llevó en su vientre, amamantó y crió con tanto sacrificio, se repartían entre sí los muebles, las joyas y hasta las cacerolas, como si ella ya hubiera muerto. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? Cuando intenté impedirlo, mi hijo mayor, Ricardo, me sujetó los brazos con tanta fuerza que me dejó moretones, me apuntó con el dedo a la cara y me dijo: «Usted va a firmar, aunque sea a la fuerza, o prefiere pudrirse en un asilo público». Mi propia hija, Sofía, a quien le enseñé a leer y escribir antes de que entrara a la escuela, se quedó ahí parada, mirando al techo, fingiendo que no veía nada. El más joven, Carlos, mi consentido desde pequeño, ya estaba en su celular, anunciando mi máquina de coser para venderla en internet, diciendo que era seminueva. Esa máquina tenía más historia que él. Con ella cosí la ropa de todos ellos, con ella mantuve la casa cuando mi esposo enfermó, en ella pasé noches en vela haciendo disfraces de carnaval para poder pagarles la escuela privada. Pero esa noche, para ellos, yo no era más que un estorbo, un problema a resolver, un nombre en un papel para ser tachado. Mi nombre es Matilde, tengo 84 años, y esta es mi historia. Si alguna vez se han sentido traicionados, si han dudado de la bondad de las personas, o si simplemente buscan una historia de resiliencia que les demuestre que la edad es solo un número, quédense conmigo. Les prometo que lo que van a escuchar hoy les abrirá los ojos y quizás les dará la fuerza para enfrentar sus propios desafíos. Y antes de que sigamos, quiero pedirles un favor muy especial. Si esta historia les toca el corazón, si les inspira, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta a este vídeo, déjenme un comentario contándome qué piensan y compártanlo con alguien que necesite escucharla. Su apoyo significa el mundo para mí. Hasta hace unos años, mi vida era tranquila. Saben, mi finado Fernando y yo vivíamos en nuestra casa, una casa sencilla pero que guardaba 50 años de recuerdos. No éramos ricos, no, pero nos alcanzaba para vivir con dignidad, hacer una buena compra en el mercado, comprar una medicina cuando se necesitaba y hasta ahorrar un poco en el banco cada mes. Pero cuando Fernando se fue, de un infarto, parece que mis hijos solo estaban esperando eso para mostrar su verdadera cara. Después de que Fernando se fue, me sentí un poco perdida. 50 años despertando con ese hombre a mi lado, 50 años haciendo café para él. Y de repente, silencio, un silencio que dolía. En los primeros meses lloré mucho. Adelgacé, casi no salía de casa. Lo único que me daba un poco de alivio era coser. Me sentaba en mi máquina Singer y pasaba horas haciendo vestidos, blusas, cortinas. Era poco, pero era lo que me mantenía en pie. Fue más o menos un mes después del entierro que empecé a notar un cambio en mis hijos. Antes, apenas aparecían por aquí, pero de repente, después de que Fernando murió, era una visita casi todos los días. Al principio hasta me alegré. Pensé que se habían dado cuenta de que su madre estaba sola y necesitaba compañía. ¡Qué ingenua fui! Lo que ellos querían en realidad era saber de mis finanzas. ¿Cuánto recibes de pensión? ¿Y la jubilación? ¿Qué día te la depositan?, preguntaban. Yo respondía por encima, sin dar muchos detalles. Gracias a Dios, que seguí mi instinto. Las visitas se hicieron más frecuentes y las preguntas más directas, hasta que un día, los tres aparecieron juntos en casa. Con ellos, un hombre flacucho que se presentó como licenciado Bermúdez, abogado. En ese momento, sentí un escalofrío. Entraron, se sentaron en la sala y Ricardo, el mayor, empezó a hablar. «Mamá, venimos a hablar contigo de un asunto serio. Es sobre la herencia de papá». El abogado abrió una carpeta llena de papeles y empezó a decir un montón de palabras difíciles. Usucapión, inventario, partición en vida. Me empujó unos papeles y dijo: «Doña Matilde, solo tiene que firmar aquí abajo y lo resolvemos todo sin complicaciones». Pedí mis lentes de lectura, pero era tanta letra menuda, tantos términos complicados. De pronto me perdí. «Necesito leerlo con calma», dije, tratando de ganar tiempo. Fue entonces cuando Ricardo perdió la paciencia. «Mamá,
Usted ni entiende. De esas cosas, solo firme de una vez y nosotros lo resolvemos todo. Su tono de voz me asustó. El abogado, percibiendo mi vacilación, intentó calmarme. Doña Matilde, es por su bien. Si no firma, puede tener problemas con el gobierno e incluso le pueden quitar su casa. Mi corazón se aceleró. Quitarme mi casa, la casa donde mis hijos crecieron, donde planté cada árbol del jardín. Tuve miedo, lo confieso, pero aún así, algo me decía que no debía firmar de inmediato. Déjenme consultar a don Emilio, dije. No necesita molestar a nadie, mamá. Carlos se apresuró a decir. La presión de ellos solo aumentaba mi desconfianza, pero entonces Sofía, la más disimulada, dio el golpe final. Si no quiere firmar, está bien, pero entonces tendremos que tomar otras medidas, ¿o verdad? Y miró a sus hermanos, y asintieron. ¿Qué medidas?, pregunté, ya temblando. Usted no puede quedarse sola en esta casa tan grande, mamá, continuó con una falsa dulzura. Creemos que es mejor que se vaya a un lugar con gente de su edad, con enfermeras, con médicos. La amenaza era más clara imposible. No firmaba los papeles o me metían en un asilo. Con la mano temblorosa y el corazón a mil, terminé firmando, o mejor dicho, fingiendo que firmaba normal, porque desde que empecé a desconfiar de mis hijos, había adoptado un viejo hábito, hacía una pequeña modificación en mi firma. Era, casi imperceptible, un trazo más aquí, o una curva diferente allá, pero para quien conocía mi letra de verdad, se podía notar, era mi segurito, como mi madre lo llamaba. Poco sabía yo que ese segurito sería mi salvación meses después. Después de que firmé, ellos parecieron relajarse. Se fueron, dejándome con una sensación horrible en el pecho. Apenas la puerta se cerró, caí en el sofá y lloré como no lo había hecho desde el entierro de Fernando. Algo había pasado allí, algo grave, pero yo aún no sabía exactamente qué. En los días siguientes, empecé a notar otras cosas extrañas. Ricardo se llevó el trinchador de la sala. Sofía vino a buscar unas joyas que, según ella, se habían quedado olvidadas en casa. Y Carlos empezó a aparecer con amigos extraños que entraban a la casa midiendo las paredes o mirando el techo. Fue en una de esas visitas de Carlos que lo peor sucedió. Él vino con dos muchachos que nunca había visto antes y los tres anduvieron por la casa, entrando en todas las habitaciones sin siquiera pedir permiso. Escuché a uno de ellos preguntar, ¿y cuándo van a vender? Carlos respondió sin siquiera bajar la voz, como si yo no estuviera allí en la cocina escuchando todo. A lo sumo en un mes, la casa estará en el mercado. El viejo dejó unas deudas que hay que pagar y la vieja tendrá que ir a un asilo de todos modos. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Fernando era el hombre más organizado del mundo. Salí de la cocina en ese mismo instante, temblando de rabia y de miedo, y encaré a mi hijo menor. ¿Qué es eso de vender la casa? Carlos, ¿y qué es eso del asilo? Él se puso blanco, luego rojo. ¿Ya no es su casa? Mamá, usted firmó la transferencia para nosotros, pues se le olvidó. Ahora es nuestra y nosotros decidimos qué hacer con ella. Me quedé sin aliento. Me habían hecho firmar la transferencia de mi propia casa. Pero me engañaron, grité con las lágrimas ya corriendo por mi rostro. Dijeron que era solo para organizar la herencia, para protegerme. Él se encogió de hombros con una cara de burla. Usted debió haber leído bien antes de firmar, ¿verdad, mamá? Pero ahora ya está hecho. En ese momento sentí un odio puro, un odio que me quemaba por dentro. Sal de mi casa, dije con una voz que ni parecía la mía. Tomé la escoba y le apunté. ¿Te sales ahora o no respondo por mí? Nunca había amenazado a un hijo en mi vida, pero en ese momento era capaz de todo. Después de que se fue, cerré la puerta de golpe y me desplomé en el suelo de la sala, llorando a mares. ¿Cómo podían hacerme algo así a su propia madre? ¿Dónde me equivoqué en su crianza? Pasé la noche en vela, repasando cada sacrificio que Fernando y yo habíamos hecho, y así me lo agradecían, engañándome, robándome, planeando meterme en un asilo cualquiera para poder vender la casa que ni siquiera era suya por derecho. El dolor era tan grande que parecía físico, pero junto con el dolor empezó a nacer otra cosa, una determinación feroz. Ellos creían que yo era solo una vieja tonta, fácil de engañar. Pero ellos no conocían a la verdadera Matilde.
Lo que ellos no sabían es que esta vieja maestra había aprendido mucho más en la vida de lo que ellos imaginaban, y se iban a arrepentir amargamente de haber subestimado a su propia madre. La guerra apenas había comenzado y yo iba a luchar, con uñas y dientes, por lo que era mío por derecho. Ah, sí iba. En los días siguientes, mis hijos se llevaron más cosas. La nevera se vació. Adelgacé tanto que mi ropa me quedaba colgando. Lo peor es que ni siquiera podía quejarme. Si los llamaba pidiendo comida, decían que yo estaba inventando cosas. El golpe más duro llegó un lunes por la mañana. Me desperté con el ruido de un camión y vi a Ricardo y 2 hombres cargando mi cama. ¿Qué están haciendo?, grité desesperada. Vendimos la cama. «Oh, mamá», respondió Ricardo. «¿Pero dónde voy a dormir?». Él se encogió de hombros. «Ponga un colchón en el suelo o acelere el cambio al asilo». Se fueron, llevándose no solo la cama, sino el ropero, la mesita de noche, hasta las almohadas. Esa noche dormí en el suelo de la sala, sobre un colchón viejo, a mis 84 años, con los huesos doliendo, acostada en el suelo duro de la casa que yo misma ayudé a construir, pero que ahora ya ni era mía. Lloré hasta no tener más lágrimas. Nunca me sentí tan sola, tan abandonada. Fue en ese abandono total que terminé enfermando gravemente. Empezó con una tos, luego fiebre alta, dolor en el pecho, falta de aire. Pasé 3 días en el colchón en el suelo, ardiendo en fiebre, delirando. En lo que debía ser el 4.º día, escuché a alguien golpear la puerta. No tenía fuerzas ni para responder. Entonces sentí una mano fresca en mi frente y oí una voz familiar. «Dios mío, doña Matilde, usted está ardiendo en fiebre». Era Zulema, una exalumna mía, ahora enfermera jefa. Había venido a visitarme porque se enteró de que yo no estaba bien. «Usted tiene neumonía grave», diagnosticó. «Necesita ir al hospital ahora». Intenté resistirme. Dije que no quería darles ese gusto a mis hijos, que ellos usarían eso para internarme en el asilo. Zulema se horrorizó. Sin perder tiempo, llamó a una ambulancia y me llevó al hospital. En el camino, me sostuvo la mano, todo el tiempo, asegurándome que no dejaría que nadie me llevara a ningún asilo. «Usted enseñó a la mitad de este pueblo a leer. Doña Matilde, no la vamos a abandonar ahora». En el hospital, el diagnóstico fue confirmado: neumonía doble, estado grave, deshidratación, desnutrición. Estuve internada por 2 semanas. El médico dijo que llegué por un pelo. Durante todo ese tiempo, ninguno de mis hijos apareció para visitarme. Pero esta internación, que pudo haber sido el fondo del pozo, terminó siendo el comienzo de mi salvación. Primero, porque conocí a la Dra. Patricia, una médica joven pero muy competente que se quedó impactada con mi situación. «Doña Matilde, lo que le hicieron es un crimen. Usted puede y debe demandar a sus hijos». Al principio, yo aún me resistía a la idea, pero cada día que pasaba, con ellos ni siquiera llamando para saber si estaba viva o muerta, la semilla de la revuelta iba creciendo dentro de mí. Fue durante la recuperación en el hospital que tuve la idea de verificar los documentos que había firmado. Zulema consiguió una copia. Cuando miré esos papeles con calma, percibí algo que había olvidado por completo. Mi segurito en la firma. No era mi firma oficial, era una versión ligeramente diferente. Se lo mostré a la Dra. Patricia, quien llamó a un amigo abogado, el licenciado Eduardo. Él examinó los documentos y confirmó: esa diferencia en la firma puede ser la clave para anular todo este proceso. Podemos argumentar que usted fue coaccionada a firmar. Por primera vez sentí un rayo de esperanza. ¿Será que de verdad podría recuperar mi casa, mi dignidad, mi vida? Y ustedes que me escuchan, ¿creen que es justo que los hijos puedan simplemente quitarle todo a una madre mayor sin consecuencias? ¿Qué harían si sus hijos intentaran hacerles esto a ustedes? Comenten ahí. Quiero mucho saber su opinión. Con la ayuda de Zulema, empecé a reunir información. El licenciado Eduardo me explicó que, aunque yo hubiera firmado, había varias lagunas legales. Descubrimos que el tal licenciado Bermúdez, el abogado que había llevado los documentos, ni siquiera era abogado de verdad. Había sido expulsado del Colegio de Abogados por prácticas antiéticas. Era un esquema conocido: estafar a personas mayores con la ayuda de parientes avariciosos. Fue en esa noche, temblando de fiebre y abandono, que decidí: no recuperaba lo que era mío por derecho.
o moriría intentándolo. Y el plan que ideé iba a dejar a mis hijos con la boca abierta. Cuando salí del hospital, ya no era la misma Matilde. Estaba más fuerte que nunca. Zulema me llevó a su casa. Con su ayuda, empecé a estudiar sobre derechos de las personas mayores. Descubrí que existía la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y mis hijos la habían violado en al menos 10 artículos. Necesitaba a alguien que entendiera del tema. Recordé a don Emilio, un notario jubilado, colega de Fernando. Él me ayudó a organizar todo. Usted tiene aquí munición suficiente para una gran batalla. Y me dijo, un día, le pedí a Zulema que me llevara a mi casa. Estaba casi vacía, pero recordé que Fernando guardaba sus documentos más importantes en un fondo falso en el ropero. Y allí estaba el viejo libro de contabilidad de Fernando, junto con una carpeta de cuero llena de papeles. Ese libro era un tesoro. Fernando había registrado todo allí: estados de cuenta, registros de propiedades, pólizas de seguro. Descubrí cosas que ni yo sabía que existían: una libreta de ahorros antigua, un terreno pequeño y, lo más importante, el registro original de nuestra casa, comprobando que la propiedad nos pertenecía a los dos. Esto significaba que, por ley, la mitad de la casa ya era mía por derecho. Con el licenciado Eduardo, interpusimos una acción de tutela anticipada, pidiendo la revocación inmediata de mi supuesta interdicción. Presentamos informes médicos, testimonios y mi segurito en la firma. El juez, el licenciado Antonio, mi exalumno, concedió la medida cautelar en tiempo récord. De un momento a otro, legalmente, yo volvía a tener control sobre mi propia vida. Enseguida, interpusimos una acción de nulidad contra los documentos que me hicieron firmar y una denuncia formal contra el falso abogado, el licenciado Bermúdez, quien terminó siendo arrestado. El siguiente paso fue aún más audaz. Interpusimos una solicitud de bloqueo de bienes contra mis 3 hijos. Presentamos pruebas de que habían vendido ilegalmente mis muebles, mis joyas o mis electrodomésticos. El juez no solo aceptó la solicitud, sino que ordenó un cateo en sus casas. Imaginen la cara de los 3 cuando la policía tocó a su puerta. Dudo mucho que ustedes tengan el valor de darle me gusta a este vídeo. Quiero ver si hay gente con la misma fibra que yo tuve para enfrentar a sus propios hijos cuando me robaron. Hagan clic en el pulgar arriba si ustedes tendrían el mismo valor que yo. Pero el golpe maestro llegó con la medida cautelar para impedir la venta de la casa. El licenciado Eduardo descubrió que Ricardo ya había firmado un precontrato con un empresario. Presentamos al juez la escritura original de la casa, probando que la mitad de ella era mía por derecho. El juez no solo anuló el precontrato, sino que determinó que la casa quedara exclusivamente bajo mi posesión hasta el juicio final. En otras palabras, yo podía volver a mi casa y mis hijos tenían prohibido siquiera pisar allí sin mi autorización. El día en que volví a casa fue uno de los más emocionantes de mi vida. La casa aún estaba prácticamente vacía, pero era mi casa. Me senté en el portal, en esa mecedora que por algún milagro habían dejado, y lloré. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de gratitud y, sí, de una cierta satisfacción. También, la primera batalla estaba ganada. Claro que mis hijos no se quedaron quietos. Ricardo fue el primero en aparecer, todo meloso, diciendo que había sido un malentendido. Ricardo, cualquier cosa que tengas que decir, háblalo con mi abogado, le dije y le cerré la puerta en la cara. Sofía intentó otro enfoque, apareció con mis nietos. Los abracé con todo el amor del mundo, pero cuando Sofía intentó sacar el tema del proceso, fui firme. Sofía, tú echaste a tu propia madre de casa, me dejaste dormir en el suelo, me abandonaste enferma. ¿De verdad crees que hay vuelta atrás? Ella salió de allí llorando, pero yo sabía que eran lágrimas de cocodrilo. Carlos fue el más agresivo. Vino a golpear mi puerta borracho en medio de la noche. Llamé a la policía y en 15 minutos una patrulla se lo llevaba. Conseguimos una orden de restricción. Con los 3 mantenidos a distancia por la justicia, pude empezar a reconstruir mi vida y mi casa. Las clientas de costura ahora venían a mí y el dinero que ganaba me permitió comprar algunas cosas básicas. Zulema seguía siendo mi ángel de la guarda. El proceso en la justicia seguía a toda máquina. El falso abogado
El licenciado Bermúdez, en la cárcel, empezó a contar todo. Con cada nueva revelación, sentía una mezcla de dolor e indignación. Pero la vida tiene esas cosas, ¿verdad? A veces, las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Lo importante es no dejar que eso nos destruya, y yo estaba decidida no solo a sobrevivir, sino a salir adelante de una manera que nadie esperaba. Lo que mis hijos no imaginaban es que yo aún tenía un as bajo la manga, porque ese libro de contabilidad de Fernando guardaba muchos más secretos de los que había revelado hasta ahora. Secretos que, en el momento justo, iban a hacer que mis hijos entendieran de una vez por todas que con Matilde nadie juega. Con la ayuda del licenciado Eduardo, conseguimos una orden judicial para abrir la caja de seguridad de Fernando en el banco. Y allí estaba el testamento. Fernando había hecho un testamento detallado, dejando claro cómo quería que sus bienes fueran distribuidos. La casa quedaría íntegramente para mí. Para los hijos, dejaba valores específicos, pero con una condición especial, una cláusula de desheredación para cualquier hijo que intentara quitarme mis bienes o perjudicarme de cualquier forma. Era como si él hubiera previsto lo que podría suceder, y fue en ese proceso que gané un aliado inesperado, Jorge, el esposo de Sofía. Él apareció solo en mi puerta. Me contó que desde el principio había estado en contra del plan de mis hijos. Me mostró fotos que había tomado a escondidas e imágenes de los tres reunidos con el falso abogado. Y lo más importante, le entregó una memoria USB con grabaciones donde se podía escuchar a mis propios hijos riéndose de la idea de verme en un asilo público, bromeando sobre vender mis cosas. Me quedé en shock con la información de Jorge, las pruebas del testamento y todo el material que ya habíamos reunido. Era hora de pasar a la siguiente fase, el enfrentamiento indirecto. Empecé a aparecer, coincidentemente, en los mismos lugares que ellos frecuentaban. No les hablaba directamente, pero me aseguraba de ser vista y de parecer confiada, incluso feliz. El efecto fue inmediato. Se sentían visiblemente incómodos. Y lo más importante, yo quería que me vieran conversando con personas influyentes del pueblo. Mientras tanto, puse en práctica la estrategia psicológica. Empecé a esparcir ciertos rumores por el pueblo. No mentiras, ojo, eran insinuaciones, medias verdades, comentarios aparentemente inocentes pero calculados para crear dudas y curiosidad. Los rumores llegaron a oídos de mis hijos. Los tres estaban cada vez más inquietos, desconfiados y paranoicos. Empezaron a especular que Fernando habría dejado una fortuna escondida. La discordia que yo había sembrado estaba creciendo exactamente como esperaba. El proceso judicial avanzaba. El perito grafotécnico confirmó que mi firma en los documentos había sido hecha bajo coacción. Mi pequeño, segurito, había funcionado perfectamente. Con el informe del perito, más las grabaciones de Jorge, más los testimonios, el juez ya estaba claramente inclinándose a mi favor. Pero yo no quería solo ganar en la justicia. Quería que mis hijos reconocieran lo que habían hecho. Fue entonces cuando decidí dar el paso más audaz, convocar una reunión familiar. Envié una carta oficial a cada uno de mis hijos. Propuse un encuentro en la oficina del licenciado Eduardo, terreno neutral. Confieso que me sorprendió cuando los tres aceptaron. En la fecha señalada, allí estaban los tres, sentados incómodamente. Lo que ellos no sabían es que yo había preparado una verdadera trampa. Estratégicamente posicionados estaban no solo el licenciado Eduardo, sino también don Emilio, Zulema, el perito grafotécnico e incluso un escribano público. Cámaras de video grababan cada momento. Era prácticamente un tribunal informal y mis hijos ni se lo imaginaban. Empecé la reunión de forma suave, hablando de cómo me sentía mejor. Dejé que se sintieran cómodos. Y entonces, como una maestra que sorprende a sus alumnos copiando, cambié completamente el tono. Ahora que estamos todos aquí, dije, vamos a hablar sobre lo que realmente sucedió, sobre cómo ustedes tres conspiraron para robarme, para engañarme, para meterme en un asilo y vender la casa donde ustedes crecieron. Una a una, empecé a presentar las pruebas, las fotos de Jorge, las grabaciones, el informe del perito grafotécnico, los estados de cuenta bancarios. Con cada nueva evidencia, veía sus rostros alternar entre palidez y enrojecimiento. Intentaron defenderse,
pero sus defensas eran débiles. De pronto empezaron a acusarse mutuamente. «Fue idea de Ricardo», gritó Carlos. «Mentira», replicó Ricardo. «Los dos están mintiendo», lloró Sofía. Fue exactamente lo que esperaba. Como ratas acorraladas, empezaron a morderse unos a otros. Cuando la discusión entre ellos llegó a su punto álgido, golpeé la mesa con fuerza. «¿Ustedes no tienen vergüenza?», pregunté. «No tienen ningún pingo de respeto por mí, por la memoria de su padre, por la familia que nosotros construimos». Tomé entonces el sobre con el testamento de Fernando. ¿Saben qué es esto? Es el testamento de su padre. Él dejó bien claro cómo quería que sus bienes fueran divididos. La casa quedaría íntegramente para mí. Para ustedes, dejó valores específicos con una condición. Abrí el testamento y leí en voz alta la cláusula de desheredación. El shock en sus rostros fue indescriptible. «Ustedes no solo me traicionaron de la peor manera posible», continué, «sino que también traicionaron la confianza y el amor de su padre». Él pensó en todo, previó que esto podría suceder y dejó esta cláusula justamente para protegerme. Pero ni eso respetaron. La sala cayó en un silencio pesado. Ahora, por los términos de este testamento y con todas las pruebas que reunimos, ustedes tres están oficialmente desheredados. No recibirán ni un centavo de la herencia de su padre. Todos los bienes que intentaron quitarme volverán a mí, junto con una indemnización por los daños que me causaron. Y esto es solo el comienzo. El licenciado Eduardo entonces tomó la palabra, explicando que además del proceso civil, ahora enfrentaban posibles acusaciones criminales. Fue como si un huracán hubiera pasado por esa sala. Mis tres hijos pasaron de conspiradores confiados a acusados, confrontados no solo con la pérdida total de la herencia, sino también con la posibilidad real de ir a la cárcel. Ricardo intentó negociar. El tiempo de negociar pasó. «Ricardo, ustedes tuvieron todas las oportunidades del mundo para hacer lo correcto. Ahora van a enfrentar las consecuencias de sus actos». La reunión terminó poco después, con mis hijos saliendo cabizbajos y en silencio. Sentí una mezcla de tristeza profunda y alivio. Tristeza por haber llegado a este punto con mis propios hijos. Alivio por haber finalmente logrado hacer justicia. 2 semanas después, llegó el día de la audiencia final. Vestí mi mejor vestido y pedí a Zulema que me ayudara con el cabello. Quería estar presentable, digna, cuando entré en la sala de audiencias. Sentí un escalofrío. El juez, el licenciado Antonio, mi exalumno, estaba allí. Del otro lado de la sala estaban mis 3 hijos, cada uno con su abogado. El licenciado Eduardo presentó nuestras evidencias una a una, mostró los documentos originales, el informe del perito grafotécnico, las fotos de Jorge y reprodujo fragmentos de las grabaciones de audio. Aquellas voces resonando en la sala causaron un impacto enorme. Mis hijos parecían querer hundirse en sus sillas, y entonces llegó el momento que yo había estado guardando. El licenciado Eduardo presentó al juez el testamento de Fernando, con esa cláusula específica que desheredaba a cualquier hijo que intentara perjudicarme. El juez leyó en silencio. Después, me miró directamente. «Doña Matilde», dijo, «usted fue mi maestra, me enseñó a leer, a escribir, a respetar a los mayores. Nunca pensé que un día la vería en esta situación», y continuó con voz firme. «Este tribunal decide a favor de la demandante, doña Matilde. Todos los documentos firmados bajo coacción son declarados nulos. Todos los bienes vendidos ilegalmente deberán ser recuperados o su valor restituido. Además, se determina el pago de una indemnización por daños morales y materiales. Y, considerando la gravedad de las acciones de los demandados y en respeto a la voluntad expresa en el testamento, determino también que los 3 hijos sean oficialmente desheredados. Además, remito los autos al Ministerio Público para investigación de posibles delitos». Cuando el mazo golpeó por última vez, sellando esa decisión, sentí un mixto de emociones. Alivio, porque finalmente la justicia había sido hecha. Tristeza, porque en el fondo de mi corazón de madre, yo nunca quise llegar a ese punto. Y una extraña paz. Miré a mis hijos del otro lado de la sala. Ricardo estaba lívido, Sofía lloraba, Carlos miraba al suelo. Quise sentir rabia de ellos, pero todo lo que pude sentir fue una tristeza inmensa por lo que podría haber sido y no fue. En los meses que siguieron,
Observé de lejos cómo las vidas de mis hijos se desmoronaban, no por mi acción, sino como consecuencia directa de sus propios actos. Ricardo fue despedido, Sofía se divorció y perdió la custodia de sus hijos. Carlos perdió todo y quedó en la miseria. No voy a mentir y decir que no sentí una pizca de satisfacción, pero tampoco me quedé celebrando la desgracia ajena. Eran mis hijos, carne de mi carne, y verlos sufrir también me causaba dolor. Mientras tanto, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Con el dinero de la indemnización, recuperé mi casa, transformé el cuartito de atrás en mi taller de costura. Pronto, mi fama de costurera hábil se extendió y tuve más encargos de los que podía atender. Fue entonces cuando tuve la idea de ofrecer clases de costura para mujeres de la comunidad. Mi pequeño taller se transformó en una escuela informal. Ver a esas mujeres dominando una habilidad, ganando independencia financiera, era una satisfacción que no tiene precio. Fue más o menos un año después del juicio que recibí una visita inesperada. Era Carlos. Estaba más delgado, con la barba sin afeitar, y traía en los ojos algo que no veía desde hacía mucho tiempo, humildad. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «sé que no lo merezco, pero puedo entrar un poquito». Confieso que dudé, pero algo en su mirada me hizo abrir la puerta. Él entró mirando a su alrededor. «La casa está hermosa. Mamá». Nos sentamos en la mesa de la cocina. «Mamá, vine a pedir perdón. Sé que no lo merezco, pero no aguanto más vivir con este peso en la conciencia». Y entonces se desmoronó. Lloró como un niño. Contó cómo había tocado fondo. «No sé qué nos pasó, mamá. Fue como si nos hubiera poseído algo malo, la avaricia». Escuché todo en silencio. Le dije que el perdón es un proceso, que llevaría tiempo reconstruir cualquier tipo de relación. Pero también le dije que estaba dispuesta a intentarlo siempre y cuando él demostrara con acciones que realmente había cambiado. Él aceptó todo con una humildad que nunca le había visto antes. Y así fue. Poco a poco, domingo tras domingo, fuimos cosiendo de nuevo los retazos de nuestra relación. No era igual a lo que era antes, nunca lo sería, pero era mejor que nada. Él consiguió un empleo, entró a un grupo de alcohólicos anónimos. Los otros dos nunca vinieron a pedir perdón. Con el paso del tiempo, mi pequeño taller se transformó en una escuela formal de costura. Las chicas de Doña Matilde, como llamaban a mis alumnas, eran conocidas por su trabajo de calidad y muchas de ellas abrieron sus propios negocios después de aprender conmigo. No cobraba a las que no podían pagar, solo les pedía que, cuando estuvieran establecidas, transmitieran el conocimiento a otras mujeres. Era mi forma de crear un ciclo virtuoso de independencia femenina en el pueblo. Lo más gratificante fue cuando empecé a recibir visitas de otras señoras mayores que venían a pedirme consejos, no sobre costura, sino sobre sus derechos. Mi caso se había convertido en una especie de leyenda urbana en mi comunidad. La maestra que salió adelante, y muchas mujeres de mi edad, o incluso mayores, querían saber cómo podían protegerse de situaciones similares. Empecé a organizar pequeñas reuniones en mi portal donde explicaba la ley de los derechos de las personas adultas mayores, hablaba sobre cómo guardar documentos importantes, cómo identificar señales de que alguien está intentando engañarte, incluso cómo modificar sutilmente la firma en documentos sospechosos. En mi famoso segurito, que había sido tan crucial en mi caso. Fue en una de esas reuniones que conocí a don Antonio, un viudo de 80 años que había pasado por una situación parecida a la mía, pero no había tenido la misma suerte en el desenlace. Su sobrino le había quitado todo, dejándolo prácticamente en la miseria. Conversamos mucho, intercambiamos experiencias y, sin darnos cuenta, fuimos desarrollando una amistad cálida. Él empezó a aparecer no solo en las reuniones, sino también, otros días, a veces trayendo una guayaba casera que hacía, a veces solo para conversar sobre la vida. Era un hombre gentil, educado, con esa sabiduría sencilla, de quien ha vivido mucho y ha aprendido de cada experiencia. No se convirtió en un romance, no, como algunas vecinas chismosas anduvieron esparciendo, pero se convirtió en una amistad preciosa, de esas que solo se encuentran en la tercera edad, cuando las personas ya han dejado de lado las tonterías y las pretensiones de la juventud. Las tardes de domingo, después de que Carlos se iba,
Muchas veces don Antonio aparecía para un café y nos quedábamos horas en el portal viendo el sol ponerse detrás de las casas, contando historias de otros tiempos. Era una compañía que traía paz a mi corazón, un recordatorio de que incluso después de tanta tempestad, siempre puede haber días soleados por delante. Hoy, a mis 84 años, sí, ya han pasado varios años desde toda aquella confusión. Llevo una vida que nunca imaginé que tendría a esta edad. Tengo mi casa, a mi taller que ahora se ha transformado en una escuela formal de costura con ayuda del ayuntamiento. Tengo mis alumnas, mis amigas, mi grupo de apoyo a personas mayores. Tengo una relación reconstruida con Carlos, que ahora está casado con una muchacha muy buena y me dio una nieta que es la luz de mis ojos. Tengo a don Antonio y nuestras conversaciones de fin de tarde. Tengo salud, independencia financiera y, sobre todo, tengo paz. Aprendí tantas cosas con todo lo que pasé. Aprendí que confiar ciegamente, incluso en los propios hijos, puede ser peligroso, que el amor no siempre significa carácter, que los lazos de sangre no siempre garantizan lealtad, pero también aprendí que es posible empezar de nuevo a cualquier edad, que nunca es tarde para luchar por tus derechos, que la dignidad no tiene precio y vale cada batalla. Aprendí que perdonar no significa olvidar, que establecer límites no significa dejar de amar, que ser fuerte no significa ser dura. Cuando miro hacia atrás, o aquella noche terrible en que dormí en el suelo porque se habían llevado hasta mi cama, a los días de neumonía en que creí que iba a morir abandonada, a la desesperación de verme sin nada a mis 84 años. Ya no siento ese dolor agudo que sentía antes. Siento una especie de gratitud extraña, porque fue gracias a ese fondo del pozo que descubrí una fuerza en mí que ni sabía que existía. Fue gracias a ese sufrimiento que creé una nueva vida mucho más rica y significativa de la que tenía antes. Y lo más importante, ayudé a cambiar la vida de muchas otras mujeres, o especialmente las mayores, que ahora saben que pueden y deben luchar por sus derechos. Mi caso se convirtió en referencia, es citado por abogados, trabajadores sociales, incluso en conferencias sobre derechos de las personas mayores. El licenciado Eduardo, que sigue siendo mi amigo y consejero, dice que hice más por la causa de los derechos de las personas mayores en mi comunidad que muchas campañas oficiales. Mi legado no será solo lo que dejo para mis hijos y nietos, no material o emocionalmente. Será también cada mujer que aprendió a coser en mi taller y con eso mantiene a su familia. Cada persona mayor que, gracias a nuestros encuentros en el portal, aprendió a protegerse de estafas y abusos. Cada historia de superación que comienza con "Fui inspirada por doña Matilde". Ese es un tesoro que nadie puede robar, una herencia que solo crece cuanto más se comparte. La edad puede haber debilitado mi cuerpo, pero fortaleció mi determinación. Las arrugas en mi rostro cuentan historias de luchas y victorias. Las manos, ahora más arrugadas y con algunas manchas, aún son lo suficientemente firmes para enseñar el punto perfecto, para sostener la mano de quien necesita consuelo, para señalar el camino a seguir. Nunca es tarde para luchar por lo que es tuyo, para empezar de nuevo, para reescribir tu historia. Esa es la lección que dejo para quien me escucha. Yo soy Matilde, y esta es la historia de mi vida. Como vieron, a mis 84 años, enfrenté a mis propios hijos y vencí una batalla que parecía imposible. Si quieren más historias reales como la mía, suscríbanse al canal, mis recuerdos, tu inspiración, y activen la campanita. Y ahí, en la esquinita de su pantalla, están pasando unos cuadritos con otras historias de mujeres guerreras como yo. Hagan clic ahí y escuchen más relatos de superación, porque cada historia es una lección, cada victoria es una inspiración. Y recuerden, juntas somos más fuertes.